Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a TEN 10 Experiencias. Hoy estamos con un tema muy interesante que creo que es el tema que más nos ha atravesado en todo este tiempo, este nuevo escenario que vivimos desde marzo del año pasado. En abril del año pasado nosotros comenzamos con TEN 10 en digital y hemos atravesado todos los temas que tienen que ver con la arquitectura, con el real estate. Y hoy vamos a incluir un tema que tiene que ver también con las tendencias sociales, con la sustentabilidad, pero sobre todo con el bienestar de la gente, que es la vivienda, con un título que hemos puesto Evolución o Revolución de la Vivienda. Bueno, soy Hernán Barbero, soy arquitecto y junto con Alicia Falconi hacemos TEN 10 Experiencias desde hace 8 años y desde hace un año en online. Y hoy estamos muy contentos de presentar a los oradores que tenemos que son de lujo, expertos en vivienda realmente en distintas escalas. Agradecerles a cada uno de ellos, el arquitecto Mike McCormack, del estudio McCormack, asociados, titular, la arquitecta Isabel Vivú, de Vivú Arquitectura, el arquitecto Diego Boyacian, del estudio DB Arts, y la arquitecta Viviana Melamed, que es interiorista y también titular de Matriz y de su propio estudio. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Queremos también agradecer a cada uno de esta audiencia que tenemos, que nos sigue desde distintas partes del país. Y bueno, y agradecer también a nuestros patrocinantes, que son los que nos permiten construir este espacio para pensar cómo podemos vivir mejor, cómo podemos hacer mejor arquitectura y mejores negocios de real estate. Alicia Falconi nos va a hacer el agradecimiento de TEN 10 Experiencias. Buenas tardes, ¿cómo está toda la audiencia? Espero que entusiasmados con este gran panel, como dice Hernán, y un saludo una vez más justamente para nuestros oradores. Queremos agradecer a las empresas que nos acompañan. En primer término, nuestros partners. Daikin, empresa creadora de la tecnología inverter, sigue innovando y así lidera el mercado del aire acondicionado. MDT, líder en el mercado del aluminio, especialista en soluciones de tecnología de aluminio y vidrio con alto nivel de diseño, eficiencia, sustentabilidad y respeto con el medio ambiente. Los sponsors premium, Ecoglass, es un doble vidriado hermético prefabricado que mejora el comportamiento térmico y acústico de las aberturas. Shower, barandas a medida en cristal templado y aluminio, al igual que soportes, divisores de ambientes y mamparas para baño. Los sponsors son Arquidry, construcciones rápidas con sistema steel framing. Grupo A2, equipamiento para oficinas y para home office. Moldumet, molduras de terminación y revestimiento Santa Lucía. Núñez Maderas, pisos y zócalos de madera, vinílicos, melamínico y también decks de madera. Nos acompañan ALADI, Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, Academia Marshall de Fachadas, Colegio de Arquitectos de Mendoza, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, DINA, Diseñadores Nacionales Asociados y Universidad Kennedy. A todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecemos también a los media partners que nos acompañan, que nos permiten estas grandes convocatorias, que son la revista Arias, Arquinoticias, Arquitectura y Construcción de Tucumán, la revista Bio de Rosario, CB Arquitectos y CB Arc de Córdoba, la revista Clima, la revista Cristalizar, la DEVI, que es un medio turístico regional, y el diario Los Andes. Así que muchísimas gracias a todos. Y hoy tenemos realmente un gran programa, no sé cómo decirlo, pero tenemos mucho para ver y también tenemos como siempre, vamos a sortear al final del evento una silla del grupo A2
que es ideal por ejemplo, para trabajar en casa. Así que va a ser con los que estén presentes al final del evento. Bueno, también tenemos varias interacciones para hacer, para que podamos compartir. Ya veo que varios están chateando y saludando. Y tenemos también una encuesta que es una forma de entrar en el tema que nos va a servir a todos para empezar a pensar en cómo se evolucionó la vivienda o revolucionó. Y vamos a hacer una pequeña encuesta que la vamos a hacer ahora mismo. Ustedes pueden poner diversas opciones de estas 4 que aparecen aquí. Eligen una o dos, las que les parece que realmente. Acá dice, ¿cuáles son los cambios más importantes en la vivienda en este escenario de pandemia? Donde se ha visto, era lógico que pasara, el 52% más espacios para teletrabajo en el hogar. Luego le sigue, bastante de cerca, más espacios de conexión interior-exterior, balcones, terrazas, galerías, con 39%. Y luego, muy poco para espacios para la cocina, comedor diario, 3%. Seguramente es importante, pero es mucho más importante lo otro, ¿no? Y más espacios sociales. Así que necesitamos en nuestras viviendas más espacios para el trabajo en el hogar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos entonces ahora ya a comenzar con el panel. Vamos a presentar a nuestra primera oradora de este panel de hoy, que es la arquitecta Isabel Bibú. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Hernán, buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias. Estás participando en TEN10. Ya creo que es la segunda vez. Estuviste en el último evento presencial que tuvimos en TEN10 a fines del 2019. Así que bueno, y este tema tan especial. Entonces yo voy a presentar y voy te queremos escuchar con el público. Entonces, bueno, sos arquitecta egresada de la FADU. Al principio trabajaste en estudios como CEPRA y después con San Martín, y fundaste tu estudio en el año 2000, en Nordelta. O sea, es un estudio muy afincado en Nordelta y especialista en viviendas, ¿no? Con un diferencial en los diseños que abarcan desde el inicio del planteo del producto, en el caso de un condominio, del negocio, la concreción del proyecto, la documentación, servicio de atención al cliente, consumidor, eso es muy importante, y el diseño interior. Y entre los desarrollos destacamos, bueno, los Aqua, Golf 1 y 2, son de 150 unidades, también Aqua Río de 80, los U Nordelta, que son 3, están todavía algunos recientemente terminados o en proceso de terminación. Y bueno, desde que comenzaron han desarrollado más de 65.000 metros cuadrados de viviendas digamos, en condominios, más de 400 unidades de departamentos y cerca de 70 casas para familias. Así que bastante experiencia con la vivienda. Isabel, muchísimas gracias y queremos escucharte. ¿Qué pensás, si es una evolución o una revolución? Bueno, sí, como decías, nosotros estamos acá en zona norte, en la zona de Nordelta, y nuestro estudio en lo que se centra es en la atención, o sea, desde la atención al cliente nosotros tenemos como mucha información que nos es muy útil a la hora de volcarla en los proyectos. Tuvimos siempre como surgió el estudio del proyecto de las casas, nosotros siempre tuvimos una relación muy directa con el cliente, entonces cuando pasamos a otra escala, como los desarrollos de vivienda, también recibimos a las personas para personalizar los departamentos, con lo cual seguimos con el contacto directo con el cliente, cosa que volvemos a aplicar toda esa información a los nuevos proyectos. Nos interesa mucho la arquitectura desde el lugar de la capacidad que tiene de cambiar
el estado de las personas, y por supuesto el interés es siempre mejorarlo y crear ambientes que permitan que la gente se pueda desarrollar de la mejor manera posible y pueda vivir de la mejor manera posible, y siempre buscando la felicidad de todos. Bueno, si quieren podemos empezar con la presentación. Y entonces lo que queríamos reflexionar desde el estudio es tres aspectos que creemos positivos, ya que todo lo negativo lo conocemos bien, y me parece que nosotros como arquitectos nos toca más el tema de la reflexión, y eso es muy inherente al arquitecto, el tema de reflexionar y de pensar cómo queremos vivir. Lo que creo es que esta pandemia tan brutal fue como parar la pelota y nos obligó a pensar. Cosa que nos parece muy interesante. Veníamos con tanto cambio tecnológico en tan poquito tiempo, y nuestra vida cambió tanto que era muy difícil pensar que la vivienda no cambiara. De hecho, la arquitectura me parece que es la representación material del cambio. Nosotros vemos un edificio, sabemos de qué época es, cómo vivía la gente en esa época. La arquitectura es el arte de hacer refugios para el hombre y la comunidad. La ciudad nunca es igual, el mundo cambia, el cambio es difícil de digerir para las personas. Entonces, ¿cómo abordar ese cambio? Lo que creo es que si nosotros pudiéramos pensar en cómo queremos vivir, cómo podemos, como hace la gente, que es lo que estuvo haciendo en todo este tiempo de reflexión y un poco encierro, si nosotros pudiéramos desprendernos de los preconceptos y pudiéramos volver a pensar en cada momento cómo hacer las cosas, me parece que eso es una punta. Estos son ejemplos de una flexibilidad que demuestra las empresas, ¿no? Son ejemplos inmediatos de soluciones distintas. Es la empresa Idero con esos módulos para oficina, para poner en el jardín, es una empresa argentina. Después otra es un ejemplo de IKEA, que sacó un módulo que además es transportable, de una vivienda mínima. Y después en Sudáfrica, una empresa de coworking sacó un módulo de oficina portátil que puede llevar al mar, a la montaña. Bueno, son todas ideas inmediatas, ¿no? Lo que creo es que en esta apertura y racional, vuelta a pensar de todos, no solo de los arquitectos, podemos pensar que los sistemas constructivos nuevos, que en realidad siempre estuvieron, pero si aplicamos esa flexibilidad que veníamos pensando para la vivienda, si tuviéramos esa flexibilidad desde el punto de partida, desde la elección de los sistemas constructivos, eso nos ayudaría mucho con el cambio. Un segundo punto que creo que surgió de toda esta pandemia es la revalorización de parte de la gente de la naturaleza. La huida al verde es una cosa real, si bien puede ser circunstancial y también dada por un tema de costos y etcétera. La realidad es que la gente está viniendo mucho más al suburbio, por lo menos hoy, está buscando espacios verdes, donde relajarse, donde tener una vida un poco distinta. Con la revalorización de la naturaleza viene también la revalorización de la ecología, y también la revalorización de estos espacios que nosotros tenemos que armar a la hora de armar los desarrollos de vivienda. Tenemos que hacer el marco para que este contacto con la naturaleza sea realmente efectivo y sea realmente bueno, porque la gente que viene
para quedarse, necesita un poco estas cosas y es lo que viene a buscar. Entonces creo que si nosotros tenemos una relación interior-exterior como el eje del proyecto, bueno, entonces nos va a ayudar a que los proyectos terminen siendo coherentes con el lugar en el que se encuentran, y entonces podemos partir de la relación del interior y el exterior como punto de partida. Nosotros siempre que tenemos un terreno analizamos primero cómo es la mejor forma de que todos los departamentos tengan la mejor vista, que todos puedan disfrutar de todo. Por ejemplo, las terrazas era algo que acá no se usaba para evitar, y fue lo que hicimos desde un primer desarrollo y tuvimos mucho éxito con eso, porque la terraza es el lugar donde mejor vista tenés, mejor, no sé si mejor, pero es otro lugar más que vale la pena desarrollar. En las casas particulares también notamos mucha tendencia de la gente en ser más permeables a querer relacionarlas con la naturaleza, el tema de los patios, que hace que la naturaleza entre y sea parte de la decoración, del diseño interior mismo, que tiene que ver con las circulaciones, donde el verde se mete en la casa, donde todo, no solo existen las transparencias que eliminan límites interior-exterior, sino que entra la naturaleza y es como todo parte del mismo ambiente, con lo cual notamos realmente esa recepción en la gente y ese cambio a tener una mayor relación con la naturaleza y a un mayor disfrute. El tercer punto es que creo que nos dio la pandemia, que creo que es una conciencia de finitud. Ante tanto desastre bueno, y que hemos visto y ante tanta reflexión, creo que nos dimos cuenta que la vida es hoy, que también era una tendencia que creo en la gente más joven venía fuerte, pero esto lo acrecentó, y entonces creo que hay una mayor tendencia a disfrutar, se acortan los tiempos para esperar en la famosa casa para toda la vida, ya no está. Bueno, los centros de wellness, son todas cosas que hicimos en el nuevo desarrollo, lo que estamos haciendo, que bueno, se puede ver como de repente este desarrollo tiene tiene otros estándares como muy altos, pero creo que tiene que ver con la forma de hacerlo. A veces es un espacio exterior de yoga, no tiene que ser todo, no tiene que ver con los materiales, sino con las funciones que uno propone para los lugares y para todos los sectores. Con lo cual creo que tenemos que crear el marco de bienestar para estos espacios de encuentro. ¿Por qué? Porque también hubo una revalorización de la conexión social, eso por habernos la quitado tanto, una revalorización de los vínculos, una conciencia de que el hombre realmente es un ser social. Entonces, si juntamos todos estos factores, entendemos que en todos esos espacios verdes, que siempre son como el apoyo de los edificios, es donde podemos generar, y que además son los sectores comunes, es donde podemos generar esos espacios de intercomunicación y espacios sociales, como fue la generación de las ciudades, ¿no? La plaza, que es el principio de la vida misma, en la esencia de las ciudades, ¿no? Pensamos los espacios comunes con ese concepto. Entonces, realmente vamos demostrando que esos espacios son muy bien recibidos y que realmente funcionan, porque la gente le gusta, sobre todo la gente que viene de la ciudad, está acostumbrada a ese intercambio social, y no es que quiere venir al verde para aislarse. El hombre es un ser social y lo mantiene, y entonces le gusta esos espacios de encuentro para poder disfrutarlos.
el tema es, nosotros siempre estuvimos, este es un ejemplo en los desarrollos de cómo pudimos ir sumando los sectores comunes, que es donde uno puede brindar todos este marco de relax, de sociabilidad y que es como un plus a la vivienda personal que sería el departamento. Nos encontrábamos que los espacios comunes siempre van en contra de la rentabilidad porque necesitamos gastar FOT y necesitamos un lugar bueno, con lo cual lo que empezamos a hacer y repetimos a lo largo del tiempo fue ponerlos en el nivel del subsuelo, que es el nivel que generalmente está con los lagos, y entonces está como en un nivel que está muy cerca de las mejores vistas, pero que no ocupan las vistas de los departamentos, y bueno, negociando un poco con la municipalidad pudimos hacerlo de esa manera, ya que no son locales para dormir ni nada, porque es un tema de inundación, que hicimos varias cosas, pero bueno, al final lo logramos, y al final explicábamos un poquito eso de los desarrollos, y bueno, creo que estamos con el tiempo bien, y les agradezco mucho haberme escuchado. Y sí, Isabel, bueno, me quedo con una frase fuerte que dijiste, ¿no? En esto de pensar entre si es evolución o revolución. Pero creo que por eso está bueno lo de decir que es evolución, porque la vida es hoy y los plazos son más cortos, y esta conciencia de finitud vino ahora, pero ya creo que, como vos decías, los millennials nos enseñaron que había que tener una mejor calidad de vida en todo lo que hiciéramos en nuestra vivienda, por supuesto que sí. Así que creo que has dado como un primer enfoque muy social de este cambio, ¿no? Vos dijiste cómo abordar el cambio, ¿no? Los usos, los nombres, las localizaciones, los sistemas constructivos y la participación. Y los sectores comunes, que veía con nostalgia todas esa gente reunida en esos Zoom, pero claro que va a volver. Así que, y como dice acá Julia Cabral en un chat, la arquitectura para la felicidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, vamos a ver qué piensa nuestro colega Mike McCormack también sobre este tema de evolución o revolución. Así que lo invitamos a subirse. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás, Hernán? ¿Bien? Bien, muy bien. Con Mike hemos sido compañeros de Solsona 1, así que nos conocemos hace unos cuantos años y hemos visto con mucha satisfacción tu crecimiento como estudio, y muy contentos de que estés, bueno, por primera vez vos en Tendies Experiencia, estuvieron tus socios en otro Tendies. Así que bueno, te presento y queremos que nos compartas qué estás pensando vos sobre este tema de la vivienda, que tantos cambios tiene, ¿no? Bueno, socio fundador del estudio McCormack, asociado junto con Sebastián Balbuena y Pedro Wopsi 10. Son arquitectos que tuvieron una reconocida trayectoria en el medio local, tanto en forma académica y como profesional. En 2004 hicieron el estudio y han desarrollado proyectos realmente muy importantes en escalas y en usos, desde desarrollos urbanísticos hasta diseños de interiores. Entre los proyectos más destacados podemos nombrar Forum Madero, Los Molinos Building, edificio fantástico en Puerto Madero, Aquavento, Aquaterra, Faena Art Center, Venice Ciudad Navegable, Rinconada del Mar, Real Hotel de Luján, Palacio de Lezama, Metra Rosario, la Torre Zárate Chico. Siempre donde voy encuentro alguna obra de ustedes. En vivienda muchísimo trabajo, así que bueno, muchísimas gracias Mike y te escuchamos. Bueno, gracias Hernán por la presentación, como siempre. A partir de ahora solo queda decepción. Bueno, esos somos nosotros tres, somos un estudio proyectista, un estudio chico o mediano que solemos tener encargos grandes, tenemos encargos que van desde desarrollos urbanos hasta desarrollos de vivienda y viviendas unifamiliares, pero
el gran porcentaje de nuestra producción son edificios de escala grande, dominante residencial. Así que desde ahí, como proyectista, te voy a hablar. No esperen, no soy un pensador, ni soy un analista de la sociedad del futuro, así que va a ser muy plano. Voy a tratar de analizar rápidamente qué es lo que estamos viendo nosotros como proyectistas. Yo lo primero que voy a hacer es contestar la pregunta, que es revolución o evolución de la vivienda. La respuesta es, para mí, revolución no. Sí, evolución. La revolución implica un cambio brusco y no es el caso, y menos en arquitectura y menos en la vivienda. Yo creo que es una evolución suave que se viene dando, que se da desde siempre, y que está formada por un montón de pequeños eslabones que van como en paralelo o entrelazados y que van definiendo cómo es la evolución. No se puede mirar muy corto, ni para atrás ni para adelante. Yo creo que hay que mirar por lo menos 10, 20 años para atrás y después pensar para adelante. Como dice Quiroz cuando toma decisiones, no puede tomar una decisión con lo que pasó ayer, con los datos, sino que hay que poner todo en contexto y analizar lo que pasó mucho tiempo antes. Los edificios tienen una expectativa de vida larga, 50 años y más, y tenemos que poner esa visión en contexto siempre. Así que hay que ser muy cauto para analizar todos los datos detrás y todo lo que pasó. Hay que ser muy astuto para tratar de entenderlo y hay que tener buena anticipación al momento de actuar. Los cambios son constantes, han sido bastante veloces en los últimos 10 años, por temas de avances en tecnología, en salud, crecimiento poblacional, el tema del clima y las energías. Y yo creo que esto se va a acelerar en los años que vienen. Pero de nuevo, creo que hay que pisar la pelota y saber poder adaptarse y leerlo. Un factor acelerador puede ser claramente la pandemia. Este año que hemos vivido fue tremendo, pero también hay que poder separar la paja del trigo y ver cómo operar de acá en adelante. Cuando se cruzan los datos, el 80% de las viviendas en las que vamos a estar viviendo en el 2050 ya están construidas, ya las conocemos hoy. Así que esto también es una función de un tiempo y tiene que ver con la duración de lo que tienen nuestras decisiones. Así que podemos operar sobre un muy pequeño mundo de eso. Eso en cuanto a la pregunta inicial de Hernán. Después están las observaciones que hacemos nosotros como proyectistas de lo que pase, lo que ha estado pasando. Yo creo que los cambios se van a dar fundamentalmente en términos de demografía y de economía, no de tecnología. Como vemos, no sé, en las películas, en las series, no sé, Blade Runner, por ejemplo, estaba ambientada en 2019, que ya pasó, así que pifió grosso, y la Blade Runner nueva, que es 2049, tampoco creo que haya acertado, pero sí hay temas de demografía y economía que van a tener mucho peso en los años que vienen. Tiene que ver con los movimientos demográficos, con la superposición multigeneracional en las viviendas, abuelos, hijos, nietos. Los temas de salud también han permitido que la expectativa de vida sea más larga y de salud. Y después también con las posibilidades económicas y cómo son los movimientos de las diferentes generaciones en las casas. Están yendo muy rápido las imágenes, me parece que me voy a quedar hablando al final solo. Lo que nosotros vemos es que los espacios privados dentro de la ciudad están tendiendo y van a tender cada vez más a ser más compactos, al revés de lo que veíamos en la encuesta del principio, más compactos, más abstractos, más modulares, es decir, más adaptables a todo este tema de los movimientos que vienen en términos de demografía y economía. Compacto porque van a tener que dar respuesta a temas económicos. Acá hay una línea, como el bar cuando me dice el offside, acá hay una línea que está subiendo, y sobre todo en Argentina, y que está dejando en offside a muchos. Entonces, estás todo el tiempo mirando esa línea y ves de qué lado estás. ¿Estás en offside o estás habilitado? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en términos de economía para que la línea del offside esté de nuestro lado y la mayor cantidad de gente esté habilitada, digamos. Entonces, las preguntas que nos hacemos en estos años es los espacios, cómo se usan,
cómo se comparten y cómo se limitan, porque también aparecieron temas de privacidad, que están relacionadas con la compacidad y con la densidad, que trae acarreado el problema de la privacidad. Antes, por ejemplo, cosas que antes eran muy privadas, que eran comer, estar, trabajar, se fueron derramando hacia afuera de la vivienda. Por ejemplo, en los amenities de los condominios o de los edificios de esos mixtos, o por ejemplo, llevado al límite en el concepto del co-living, que es achicar al máximo las unidades, compactarlas, de manera tal de poder sacar lo que puede sobrar en lugares comunes. Que no es un tema de vivir cool en un gueto social lindo, sino es un tema económico, el tema del co-living. Es decir, entre muchos podemos compartir cosas que con un factor de ocupación razonable no tenemos que pagar. Entonces las unidades son más baratas y después alguien administra algunas cuestiones, cocinas, estares, bibliotecas, etcétera, que se pueden usar de muchos. La economía es un ítem fundamental porque es muy, muy, muy condicionante, como dije antes, y eso determina la posibilidad de acceder, porque a uno, obvio, uno quiere muchos lugares para teletrabajo, lugares de privacidad, lugares más amplios, más grandes, distanciamiento social, pero hay que poder pagarlo. Y cada vez menos gente puede pagarlo. Entonces es muy importante poder manejar el tema de la densidad en relación con la compacidad de las viviendas. Esto influye también en la resolución de los edificios, en donde pensamos cómo es la interacción de los lugares. Antes hablaban de la interacción en el interior y exterior, estoy de acuerdo. El tema de la interacción entre el interior y el exterior es un tema crucial, y sobre todo ahora se vio claramente con la pandemia, cómo es la transición de adentro a afuera, al afuera privado y también al afuera comunitario, y cómo son también esos espacios intermedios entre lo privado y lo público y la comunidad. Hay como tres escalas: está la escala de la unidad de vivienda, la escala del edificio y la escala de la comunidad afuera del edificio. Hay tres temas que se vieron muy bien ahora en la pandemia, que son los problemas de la seguridad, la privacidad y la salud. Esos tres temas hay que ver cómo se resuelven en estas interfaces entre lo público y lo social. El Porsche, el zaguán, todos son elementos como sanitizantes, los amenities de los edificios públicos comunes, como estamos viendo ahora en esta foto. Son temas sociales y económicos los que nos están preocupando, no los tecnológicos. Por ejemplo, la domótica no es un tema que me interese, se resolverá o no, pero me parece que la cosa pasa por otro lado. Está él adentro, y yendo puntualmente al hogar. El hogar se ha transformado en un lugar multiuso, sin duda, ya venía siéndolo, pero la pandemia lo expuso de manera brutal. Hay que ver si estas nuevas costumbres van a quedar o por cuánto van a quedar. Hay muchos que ya hablan de que si estudiar la historia de la humanidad está llena de pandemias, las pandemias son la excepción, la regla, no la excepción. Entonces vivimos en interpandemias y pandemias. Ya pasó la peste, y la pandemia estas pandemias tienen influencia sobre la arquitectura. Investigando, pasó con la peste bubónica en la era industrial, cuando las calles se tuvieron que hacer más suaves, más anchas para poder conducir mejor los desagües. Pasó en la época de la tuberculosis, cuando hubo que repensar el manejo de la basura, por ejemplo. Es decir, yo creo que esto va a tener un impacto, pero no sabemos cuánto y cómo en el tiempo. También aparecieron en los últimos tiempos los edificios de uso muy mixto, que son un poco un derrame también de lo que viene del multiuso de la vivienda. Los edificios de uso mixto son edificios multiuso, y tiene que ver también con lo que pasa afuera de los edificios, con la comunidad, que es la descentralización. Es algo que se ha dado mucho en la comunidad, descentralizar, es decir, no tener un lugar muy denso y lejos de todos, sino tener muchos lugares densos cerca de todos. Esto incluye a los servicios, a los edificios, a todos los usos, a los espacios verdes, es decir, que todo esté cerca, que todo esté caminando. Esto también se ha notado mucho en la pandemia y tiene que ver con la sustentabilidad urbana, que es el otro tema que fue bastante protagonista en los últimos años. Es decir, hay un tema de funcionamiento integral entre lo que es la unidad, el edificio donde está la unidad y el barrio al que pertenece. En resumen,
Creo que la vida moderna ha tenido avances que han provocado cambios. Creo que la emergencia climática ha sumado a incorporar algunos cambios que hoy ya vemos como obligatorios, y creo que la pandemia nos ha llamado la atención sobre estas cosas. Integración versus privacidad, distanciamiento versus actividades compartidas, porque también es un tema, apareció el distanciamiento, la densidad y la compacidad, y cómo resolver estas cuestiones. Nosotros, como proyectistas, tratamos de darle atributos perdurables a los edificios para que soporten todos estos cambios y todas estas evoluciones que están viniendo, que son, por supuesto, 10. Que sea universal, que sea flexible, como el software, que sea adaptable a través del tiempo, que sea modular, que sea compacto, eficiente, que tenga visión larga, que sea accesible, que sea agrupado, que sea saludable, que incorpore el verde y que sea eficiente. Fundamentalmente, energéticamente, que es obligatorio. Nada más. Y la densidad de conceptos, Mike, no me alcanzaba dónde escribir todo lo que estás diciendo. Y bueno, como que me pasó lo mismo con la charla de Isabel, que me preguntaba, bueno, si estaba bien de tiempos. Queríamos que no terminaran, y la tuya tampoco. La verdad que buenísimo, y cómo resumirla, pero simplemente voy a decir una frase tuya que me parece que es especialmente refleja este momento, que es: el hogar se ha transformado en un lugar multiuso, que eso ya venía, pero la pandemia lo expuso de una manera brutal, ¿no? Y hablaste de cambios que ya venían, como los cambios climáticos, y estas últimas 10 palabras que no estaban escritas en el PowerPoint, y hubiera estado bueno, yo traté de anotarlas, a ver si me salen: flexible, adaptable, compacto, accesible, saludable, eficiente, ¿no? Creo que me faltan 2 o 3, pero... Verde, universal, sí, compacto. Verde, universal. Universal, compacto. Y bueno, están un poco esos los desafíos que para los proyectistas, ¿no? Ustedes siempre han sido de desafiarse muy fuertemente, y eso es el diferencial de ustedes, ¿no? De ver cuáles son los verdaderos problemas de la esencia de la persona, por ejemplo, en el hábitat. Y creo que ahora, bueno, los desafíos son todavía mucho más fuertes. Pero bueno, además, lo último que quiero decir, y ya pasamos al siguiente orador, que estamos embelesados con las imágenes de toda tanta arquitectura tan fantástica, verla toda junta. Lo mismo nos pasó con Isabel, así que bueno, felicitaciones a ambos, y como decimos con Alicia, es muy difícil reemplazar el aplauso que teníamos en el presencial, pero en estas palabras es como un aplauso y un agradecimiento. Y bueno, vamos a seguir en este viaje que tenía que pasar también, entrar a la vivienda. Ahora vamos a presentar a la arquitecta Viviana Melamed, que Viviana, te hemos convocado. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, Hernán, ¿qué tal? También estuviste en el último evento de Tendiese presencial, junto con Isabel, y justamente hablamos de arquitectura interior, y bueno, este viaje, por esta evolución y revolución, tenía que estar entrando muy especialmente adentro de la vivienda, a través de una experta interiorista y además diseñadora de muebles, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta este cambio, y cómo nos vas a responder esta pregunta entre si hay una evolución o una revolución? Pero antes te vamos a presentar y ya te queremos escuchar. Bueno, también arquitecta de la FADU, de UBA, y con una maestría en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias, la del MDI con la UCA, el Politécnico de Madrid. Bueno, estableciste tu estudio, Viviana Melamed, y la empresa Matriz Design, que es un laboratorio de muebles de diseño y también para exportación, con proyectos en muy diversas escalas, en esa intersección entre la arquitectura y el diseño interior, donde hay proyectos desde hoteles de lujo hasta retail, condominios, y hablando específicamente también restaurantes, y hablando también de lo residencial, trabajando para privados,
hotelería, y también para desarrolladores. Incluso me pareció muy interesante en tu perfil profesional trabajar en la definición de las unidades de vivienda junto con los desarrolladores, ¿no? Y algunos trabajos como Astor Palermo, Forum Puerto Madero, Renoir, Boreas Pinamar, bueno, y también en viviendas unifamiliares trabajando en el interiorismo. Así que, bueno, Viviana, te queremos escuchar y muchas gracias. Bueno, hola a todos. Empiezo presentando al estudio un poquito más. Yo soy titular de mi estudio de arquitectura interior. En los últimos 20 años redefinimos nuestro estudio como arquitectura interior, evolucionamos, veníamos de 15 años anteriores de estudio de arquitectura, y realmente descubrir cuál es el área en el que uno puede dar su mejor versión es una gran cosa, y ahí estamos por los últimos 20 años en adelante. Por otro lado, como dijo Hernán, tenemos Matriz Design. Matriz Design es un laboratorio de muebles de diseño, así lo sentimos, y es un área súper vital para nosotros porque nos permite salir un poco. Por un lado exportamos, entonces nos relacionamos con el mundo, llevamos a Argentina y llevamos nuestra producción, exponemos en ferias internacionales, nos involucramos con empresarios, y por otro lado accedemos al sello de buen diseño. Bueno, es como todo un complemento que nos resulta muy vital y fundamental. Y solo un titulito más y ya empezamos. En este momento de apertura o de diferenciación, se terminó de concretar como un nuevo camino que es Matriz Wellness, que venía en germen, veníamos trabajándolo ya hace 2 o 3 años, y bueno, si algún año tenía que ser el año en que todos necesitamos y valoramos el bienestar, era este. Yo voy a ir hablando más allá de las imágenes. Primero, antes que nada, feliz por la convocatoria. Me pareció que era muy pertinente estar pensando en la evolución o en la revolución de la vivienda. Estamos como en un momento justo para pensar en eso. Yo opino y yo siento que la vivienda está siempre en evolución, una evolución constante. Vamos cambiando nuestro modo de vivir, vamos incorporando todo lo que son tendencias, toda la tecnología. Hay en esta evolución hay situaciones que sí se viven como un poco más de impacto o de revolución. Yo creo en mi devenir de todos estos años que le dije, había un momento, por ejemplo, en que la iluminación cambió drásticamente y ya no tuvo vuelta atrás. Hay materialidades que se incorporan y que impulsan un montón de nuevas posibilidades y nuevas formas de habitar. Y en el medio de todo esto, la tecnología, que yo creo que también posibilita que podamos incorporarla de forma natural a nuestros hábitats, a nuestras viviendas, que eso se va como evolucionando, va sucediendo en el tiempo. Y cada tanto hay crisis, y cada tanto estas crisis de distintos tipos nos obligan a parar y nos obligan a repensarnos, nos permiten repensarnos. En estas crisis yo las reconozco como un poco de revoluciones, como que aceleran por un lado, pero un poco más, porque capaz veníamos con un sentido, y estas crisis, estos momentos de cambio marcan muchas diferencias. Entonces, ahora que estamos a un año de esta disrupción que nos tocó vivir en esta época,
me parece más que interesante charlar y compartir algunos puntos. Uno de los que yo me marqué fue el trabajo en casa. Y creo que ahí compartimos todo. Me gustó ver la encuesta porque estaba ahí presente como primer problemática. Y yo digo, nosotros empezábamos el día y cada uno se iba a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, y hoy en día arranca el día y cada uno tiene que buscar dentro de la casa o dentro del departamento dónde ubicarse, cómo lograr esa intimidad, cómo estar trabajando, y uno no quiere estar con los demás compartiendo ese momento de trabajo. Entonces eso es un gran cambio, y me pasó de todo con mis clientes que tenían sus casas y nunca pensaron que iban a necesitar un lugar para trabajar en ellas, y me mandaban las fotos de trabajando en unos banquitos de plástico con la computadora y con esos cables eternos buscando un toma que nunca había sido pensado para ese lugar, hasta que en algún momento, bastante al principio, dijeron, bueno, esto no va a ser tan corto, esto va a demorar un tiempo, ¿por qué no hacemos algo, Viviana? Quiero que el resto de mi casa, quiero estar trabajando en un lugar que tenga que ver con el resto de lo que hicimos, y así me pasó en el primer momento y a distancia, replantear y después generar esos muebles, ese equipamiento, pensar la iluminación, colocar pantallas según el trabajo de cada uno. Tuve que replicar casi un montón de situaciones en un montón de unidades, de casas, de particulares. Y eso para mí es, yo por lo menos que trabajo mucho, que trabajo muchas horas, me parece que es uno de los mayores impactos. Otro que es el área de estar, ese lugar que llamamos estar, es donde ahora queremos estar, nos representa, que nos alcanza, está pensado para que todos estemos disfrutando a la vez, separados, juntos. Entonces, bueno, hubo que, y va a haber todavía que repensar eso, y cuando uno hace, porque todas estas cosas, que tengo algunas más, que fueron elementos, fueron situaciones que fuimos viendo, pero yo misma en los proyectos nuevos estamos viendo cómo todas estas cosas están absolutamente impactando, por más que pensemos que vamos a volver a estar fuera de nuestras casas, pero mucho de lo que nos pasó, como cada impacto, como cada crisis, se queda una parte, ¿no? Y entonces en los proyectos nuevos ya hay un poco de pensamiento sobre estos temas. La relación con los metros cuadrados exteriores, estamos todos hablando un poco de lo mismo porque es real, porque era apropiarse de cada metro cuadrado que teníamos en semicubiertos, en expansiones. Y también para mí fue un poco más allá, fue como qué pasaba con la comunidad, qué pasaba con los vecinos, estando más tiempo viviendo en los balcones. La relación con los vecinos, a veces de la calle de enfrente, que uno no tenía la menor intención de compartir, pero estábamos todos compartiendo una misma realidad, y ese mirarse, ver qué le pasaba al otro y empezar a relacionarse, yo creo en las ciudades es bastante interesante. Y entonces cómo armamos esos lugares, cómo los pensamos, cómo nos apropiamos, después tengo algunas cosas para contarle más de eso. Las áreas de bienestar, por supuesto, y el bienestar pensado más allá de lo tradicional que eran las zonas, las áreas de spa. No es eso nada más, eso sí, y claro que es divino, pero el bienestar pensado como un espacio donde conectar con uno mismo, no hace falta que sea muy grande, hace falta que tenga unos elementos para estirarse, para respirar, para hacer una introspección, para justamente buscar ese bienestar. Yo anticipatoriamente el año pasado, bueno, ya venía con estos temas, pero en mi espacio en el 2019 de Casa FOA,
que es un poco, hace 18 años que hago Casa Foa, y es mi espacio de libertad, es mi espacio donde diseño sin ataduras y pruebo ideas, y pruebo materiales, y pruebo de todo. Tenía un espacio y era una unidad de vivienda pequeña, y planteé un espacio como de yoga, de meditación, de interior. Era para unos ideales habitantes jóvenes, una pareja joven, y me parecía que ese era un tema que era prioritario ya hace un par de años. Las cocinas, ni que hablar. ¿Qué pasa con las cocinas? Las queremos integradas, las queremos separadas. Las cocinas empezaron a haber interacciones de todo tipo, el momento de cocinar, la familia, o solos, o bueno, aislarse en la cocina. Entonces, cada una de estas decisiones lo que empieza a traer es la materialización de esa situación, ¿no? Porque ahora las estamos enumerando, pero la materialidad, la iluminación, la lectura, cada vez más las viviendas son, definimos un criterio, y ese criterio camina por toda la vivienda. No es que estamos pensando distintas cosas. Obviamente todo está jerarquizado, depende de su función, depende del lugar, pero entonces pensar las cocinas y pensarlas de ese modo. Los placards. ¿Qué pasa con los placards? Que hace un año que no los abrimos. Creo que toda la ropa que usamos en este año podía estar en un estantecito. Entonces los placards, ¿cuánto hubiéramos querido demoler? Creo que no me tocó, nadie se animó a decirme, sacame este placar y poneme otra cosa, quiero un lugar para mí donde sentarme y apoltronarme, como en esa imagen, apoltronarme y tener una lámpara de pie, y tener una mesita, y tener mi música, y tener un sonido y un aroma que me envuelva, y para qué quiero tanto placar. Pero bueno, esto tendremos que animarnos a tirar todo y a quedarnos con poquito, y no necesitar tanto lugar de guardado. Y si me queda un ratito de tiempo, en mi experiencia de ahora mismo es, en medio de todos estos pensamientos, en medio de toda esta revolución, en medio de todos estos tiempos, hace un mes y medio, no llega a 2 meses, me llaman de Casa Foa para contarme que están proponiendo formatos nuevos, y si me interesaba, y fui, por supuesto, siempre, y me encontré este lugar en Puertos, es la experiencia satélite Puertos, 3 departamentos, 3 estudios, cada uno un departamento, y la locación era justo el lugar donde uno se imagina que quiere estar ahora. Es un departamento que tiene una expansión sobre el lago, que para mí me apareció como el umbral entre lo urbano y la naturaleza. Sentí que era perfecto para conceptualizar y para poner en materialidad todas estas ideas. Entonces, bueno, por supuesto que acepté, y el último mes y medio fue una locura, porque con todas las restricciones, tener que montar un espacio, y lo hicimos, y nos encantó, y al final lo pensamos como un lugar mucho más abierto, pero conectado justamente, volcando todos estos temas, todas estas inquietudes, porque lo manejamos con paneles corredizos de espejo, que cuando estaban cerrados dividían y nos permitían esa individualidad, esa separación, ese momento de no quiero estar todo el día todos juntos, pero en esa operación, al ser de espejo, me traía al lago, me traía al exterior, y entonces ese cerrarse era interesante y era potenciador. Y por otro lado, y en otros momentos, abrirlo totalmente, integrar la cocina, trabajar materiales claros.
trabajar, unificar, y yo le puse Casa Lago, me dio, casi que quería hacer una casa de playa porque quería escaparme a la playa, pero bueno, me pareció que era más lógico pensarlo de un modo más urbano, que era más desafiante, porque es más real. Vivir en la playa descalzo es muy fácil, no sé, nunca lo probé, pero hacer convivir todas estas ideas me resultaba desafiante, y estamos muy contentos con el resultado y también sorprendidos porque me di cuenta que diseñé equipamiento distinto, mucho más acolchonado, mucho más blandito, mucho más acogedor. Algo me pasó que tuve que diseñar, o que me surgió diseñar. El lápiz me fue a distintos tipos de elementos, y bueno, eso inauguró el viernes pasado. Y otra vez, hay también la dificultad y la superación, porque esto estaba pensado para ser presencial y también virtual. Y bueno, abrió la semana pasada, es solo virtual, por ahora es solo virtual, eventualmente se abrirá presencial también, y me va a encantar que lo vengan a visitar, porque creo que resume, creo que es como un germen de todo lo que va a pasar, porque, como dije antes, a mí me parece que las cosas cuando pasan las tenemos que aprovechar, tenemos que, una vez pasado el dolor de todo lo que pasó, de la incertidumbre, de no entender, de no querer entender, de no querer saber, después lo que queda es el aprendizaje, y ser consciente de lo que nos pasó con esta realidad, y repensarse en serio, porque siempre hay opción. Lo que yo empecé a contar al principio, que fue mi transformación o mi evolución hace 20 años, fue con la crisis del 2001, que nos obligó a cambiar, a reenfocar, y que uno, si en esas situaciones se puede tomar, opino yo, la posibilidad de repensarse, de ver dónde uno va a ser más feliz, de dónde uno va a poder dar la mejor versión. Creo que a los que nos gusta trabajar mucho necesitamos un poco de eso, porque entonces uno da un poco más, porque uno está siendo feliz en eso, no cada día y cada minuto de la vida, claramente, pero involucrado en la tarea y en el nicho y en el lugar donde uno siente que puede dar lo mejor, que puede formar parte de equipos. Miro esta imagen que es el Hotel We Need. Ahí estuvimos 4 años enteros trabajando en un equipo nosotros entramos como arquitectos interioristas, y trabajando con los clientes que estaban muy involucrados, y con el estudio de arquitectura que estaban felices. Ellos fueron los que le pidieron al cliente: necesitamos un estudio de interiorismo. Y estuvimos 4 años, y ese hotel divino, que está en el centro de Buenos Aires, en Sarmiento, entre Paraná y Uruguay, y que vimos como mientras construíamos el hotel se revalorizaba la ciudad. Ese hotel, se abrió en febrero del 2020 y se cerró en marzo. Y todavía está cerrado, y uno ve todas estos empresarios, esta gente que apuesta, que invierte, y a mí me gusta estar cerca de los desarrolladores, porque es otra forma de pensar, porque uno los complementa desde el lugar de uno, pero también aprende tanto a arriesgar, a ir por los ideales,
Mirá, tu final como con tanta emoción, y quiero transmitirte otra emoción, que es la emoción de estar en esos espacios y sentir el bienestar, de ir entrando en esos espacios que estamos virtualmente, uno se siente ahí adentro, y sentir esa emoción del bienestar, que creo que es la palabra clave de este momento, ¿no? Cómo resignificamos esa emoción de vivir bien. Vos hablabas el bienestar más allá, no solo el bienestar es ir a un spa, como era hasta el año 2019, que uno lo veía como que tenía que ser eso, ¿no? Un sauna, no sé qué, sino pensado como un espacio para conectarse con uno mismo. Tener eso dentro de nuestra vivienda, espacios para conectarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, hay que tener espacios para conectarse con el trabajo. Vos referiste como ciertas cosas que cambiaron mucho, el trabajo en casa, y dijiste, significa la conquista del espacio, porque cada lugar tiene que ser para uno distinto y todos tenían que buscar su lugar privado para poder trabajar o aprender, ¿no? También. Después dijiste la relación entre que los balcones generaban una relación con la comunidad. Qué interesante ese concepto, ¿no? No solamente para que uno tenga una expansión al aire libre en un momento que no era posible, sino en la conexión con los demás, con empezar a pensar como sociedad todos, ¿no? Eran esos balcones donde aplaudíamos a los médicos que nos encontrábamos. Hablaste de los placares. Bueno, hablaste de la evolución y el aceleramiento del cambio. Bueno, que así como los dije con los oradores que estuvieron antes que vos, sentimos el placer de ver diseño, que es un placer que tenemos todos los seres humanos, pero creo que especialmente los arquitectos, y este placer también por el bienestar, por el vivir mejor. Así que muchísimas gracias, Viviana. Después tengo muchas preguntas, pero vamos a ir al panel, así que vamos a seguir con este recorrido. Y volvemos un poco a una visión un poco más abierta con Diego Boyarcián, hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que bueno, ahora por estas oportunidades de la virtualidad, esta charla te toma en Estados Unidos y pudiste hacerla a pesar de tu viaje, así que bueno, te agradecemos y estás allá que en 2 o 3 horas menos, ¿no? 2 horas menos, sí, tal cual. Gracias por la invitación, Hernán. Bueno, y Diego, entonces decíamos que en este viaje volvemos a abrir un poco, salimos de vuelta del interior, si bien nunca dejamos como arquitectos, ustedes diseñan de adentro para afuera y de afuera para adentro, y volvemos un poco a la dimensión de edificio y a la dimensión de ciudad. Creo que estas 3 escalas que marcó Mike de ciudad, edificio, unidad, ¿no? Vamos a ver creo que esta visión un poco más abierta y después vamos a ir al debate un poco como en esta visión de estas tres partes y ya te vamos a escuchar, pero te hago una presentación al público. Bueno, sos también egresado de la UBA, sos socio en un estudio que fundaste que es Diego Boyarcián Arquitectos, y tenés otras 2 actividades que son muy interesantes también para este debate sobre la vivienda, la actividad académica en la Universidad de Buenos Aires, donde adjunto en la cátedra Solsona Ledesma, nivel 4, y una actividad institucional como representante de la FADU, de la UBA, en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que te da una visión institucional y también urbana, ¿no? Muy interesante. Bueno, entre las obras pude anotar que estás con 5 obras en marcha de edificios multifamiliares de entre 7.000 y 1.500 metros cuadrados en Buenos Aires y en La Plata. Un edificio de oficinas en la calle Suipacha de 7.000 metros cuadrados. Y después terminados algunos edificios muy grandes, como un complejo, siempre hablando de vivienda, ¿no? Como el complejo multifamiliar de Campus Vista, que tiene 17.000 metros cuadrados en la provincia de Buenos Aires, otros en Buenos Aires y en La Plata, incluyendo un edificio también de oficinas con certificación LEED. Así que bueno, tenés una amplia experiencia en vivienda en distintas escalas, y de eso queremos que nos hables un poco, de estas miradas en estas escalas
sobre la vivienda, evolución o revolución. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán, por la invitación. Muy contento de estar compartiendo el panel y con esta temática que, como vos decís, a mí me toca desde varios lados y un poco desde ahí la quería compartir, desde los tres aspectos donde participo como arquitecto. Uno, como el trabajo en mi estudio de arquitectura, que principalmente hacemos proyectos de dirección de edificios de viviendas. Por otro, algunas ideas que investigamos en la Facultad de Arquitectura, en la cátedra, como vos dijiste, de Solsona Ledesma. Y en tercer lugar, algunas inquietudes que me quedaron cuando representé a la FADU en el 2016 para la redacción de los nuevos códigos de edificación urbanístico, que pude recoger muchas ideas de distintos profesores de la facultad de distintas disciplinas. Así que quería de alguna manera compartir mi visión profesional, académica y normativa con tres temas puntuales. Uno que tiene que ver con las expansiones de las viviendas, que es un tema que nos interesa trabajar en el estudio. Otro que tiene que ver con las mixturas de usos de los edificios, que es uno de nuestros puntos de estudio en la facultad más fuerte, y finalmente una reflexión sobre la altura de las edificaciones, que fue y sigue siendo una discusión a la hora de redactar y de modificar los códigos de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco para graficar el primer tema, que tiene que ver con el diseño de las expansiones, elegí esta imagen de 1900 de unas viviendas en Harlem, que pone de manifiesto cómo evolucionaron los espacios de expansión a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Hoy esta imagen sería impensada, y no solamente por la existencia del secarropas, ¿no es cierto? Es decir, cómo fueron evolucionando a lo largo de los años los espacios de expansión. Y nosotros en el estudio solemos interesarnos en eso y siempre tratamos de buscar alguna alternativa distinta a la forma de habitar estos lugares y de relacionarlos con el interior. Estos son algunas imágenes de trabajos en ejecución o terminados, donde tratamos de trabajar de una manera distinta estos lugares, a pesar de muchas veces encontrarnos con las restricciones de los códigos, a veces con restricciones del mercado, que suelen esas cuestiones estandarizar estos lugares, pero la realidad es que últimamente hemos visto una tendencia y un interés mayor por tener un espacio abierto, privado, y de calidad, con alguna singularidad. Es decir, hoy las terrazas o los balcones se han convertido incluso en lugares de mayor relevancia a la hora de comercializar una vivienda. Algunas de estas ideas, como se ve en esta imagen, las pudimos trabajar en algunos concursos de arquitectura. Estas son unas viviendas para la Villa Olímpica, de un concurso que se hizo, y acá pudimos llevar al extremo cuestiones normativas o incluso transgredirlas para imaginar cómo podrían estos espacios potenciarse con alguna propuesta distinta más allá de lo que permiten las normas, o algún sistema de balcones que generen alguna cuestión espacial distinta a lo estándar. Esto, por ejemplo, es una adaptación de aquella idea del concurso de las viviendas que pudimos adaptar a las realidades del código de edificación, ya que no se podía materializar como se veía en ese proyecto. Creemos que las codificaciones deberían ser un poco más permisivas a la hora de repensar las expansiones. Creo que pasa algo distinto en áreas suburbanas. Por ejemplo, este es el proyecto que vos comentabas de Campus Vista, donde acá la concentración del proyecto fue tratar de generar un área central verde, lo más amplia posible, y una de las particularidades que nos sucedió acá es que ya teníamos la documentación prácticamente terminada, y pudimos demostrarle al cliente que prácticamente a la misma profundidad que se fundaba podíamos colocar la losa de los estacionamientos, semienterrarlos y elevar las viviendas por encima de los edificios de áreas comunes y tener un área, un complejo sin ningún tipo de circulación vehicular. Y finalmente ese aspecto que costó al principio fue lo que se convirtió en el mejor argumento a la hora de comercializar el emprendimiento. Con lo cual creemos que deberíamos ser un poco más permisivos a la hora
como decía, de permitir estos lugares de expansiones en los edificios. Esta es una imagen del año 1909 de la revista Life que grafica esta idea que voy a contar un poco ahora de los trabajos que hacemos en la facultad, de apilar múltiples funciones de uso mixto, casi como si fuera una ciudad en vertical, aunque a veces esos usos resulten discordantes en una primera mirada, pero me parecía que tenía que ver con este tema. Sabemos que como resultado de este contexto la ciudad se vació, mucha gente se fue a trabajar a sus casas, incluso muchas de esas casas están en áreas suburbanas. Yo personalmente vivo y trabajo en el centro y noto a diario que la ciudad de Buenos Aires está vacía, y me pregunto qué pasará con los grandes centros urbanos después de esta pandemia, si la gente va a querer volver o se va a interesar nuevamente. Me pregunto qué va a pasar con los ámbitos laborales, ahora que la presencialidad parece que se pone en duda, y personalmente creo que el futuro habitacional debería ser urbano y no suburbano, y que las ciudades deberían ofrecer algo más para atraer nuevamente a la gente a ellas. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene áreas de gran valor patrimonial y con muy buenas redes de infraestructura y transporte, que ya habían quedado algo relegadas tal vez antes de la pandemia, áreas como el Microcentro, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Sur, zonas que tuvieron su momento de esplendor y luego a lo largo del tiempo lo fueron perdiendo paulatinamente o quedaron relegadas. Así que desde la facultad, desde la cátedra, pensamos cómo podemos aportar ideas para reposicionar estas áreas a la dinámica de una ciudad como la de Buenos Aires. Así que con propuestas de edificios que alberguen estas múltiples funciones, vivienda, comercial, cultural, gastronómica, ocio, etc., creemos que esto no solo generaría interesantes conjuntos habitacionales, sino que aportaría a la ciudad nuevas y mejores situaciones urbanas. Los arquitectos podemos proponer no solo desde lo proyectual y morfológico, sino también desde lo programático para ayudar a desarrollar áreas urbanas y así promover experiencias peatonales de calidad que generen ese atractivo que creemos que las ciudades pueden tener para no perder su poder atrayente. Estos son trabajos justamente de alumnos de la facultad que muestran ese aporte a la experiencia urbana desde la coexistencia de usos para dinamizar la vereda, que si bien hay un uso predominante residencial, pueden convivir con usos complementarios, aunque parezcan discordantes, pero que aseguran la peatonalidad en todos los horarios del día. Imaginar espacios laborales comunes, ya sean abiertos o cerrados, con propuestas gastronómicas, culturales, incorporadas, programas diversos, de alguna manera coexistiendo, y que en esa coexistencia no haya conflictos, sino que se potencien entre sí. Creo que esta mixtura de usos en áreas céntricas podría promover una evolución dinámica y atractiva de la vivienda urbana, que me parece que es el futuro habitacional. Y finalmente, para hablar sobre el tema de la altura, que fue un tema que se charló mucho en los códigos, elegí esta imagen del tea room del 8º piso de la tienda Gatti Chávez del año 1910, porque me parece que pone de manifiesto la relatividad del concepto de altura. En ese año, un edificio de 8 pisos era considerado un edificio alto para Buenos Aires. Y a veces escuchamos a grupos vecinales o incluso académicos manifestar su oposición a la edificación en altura, definiendo como torres, por ejemplo, un edificio de 8 pisos, que es la altura que tiene en promedio la ciudad de París, a la que seguramente no definirían como una ciudad de torres. Así que nos preguntamos siempre en la facultad qué significa edificar en altura en la ciudad de Buenos Aires. Y quería compartirles este cuadro que va a pasar ahora, y que se presentó en el 2016 cuando se lanzaron los nuevos códigos, y que muestra que Buenos Aires es una ciudad esencialmente baja. Solo el 1% de las parcelas tiene más de 15 pisos de altura, y el 67% tiene menos de 2 pisos de altura. Con el equipo de trabajo de la cátedra nos preguntamos si algunas zonas de la ciudad no pueden mejorar su dinámica y su atractivo con un crecimiento vertical de su morfología urbana. Así que lo que proponemos trabajar, y estudiamos ya hace muchos años, estudiamos morfológicamente áreas centrales de la ciudad,
con buena cantidad de edificios patrimoniales y que han quedado relegadas de la economía urbana, e imaginamos densificarlas en altura y recuperar esa dinámica y reposicionarlas a la dinámica de una ciudad como Buenos Aires, respetando la arquitectura existente, por supuesto, pero imaginando un incentivo a la construcción en altura para aumentar la densidad, el flujo peatonal y la vida urbana, entendiendo que la densidad no necesariamente es superpoblación. Creemos que estas áreas están preparadas por su infraestructura para recibir mayor densidad, y esa densidad es la que le daría riqueza a la experiencia urbana y generaría una atracción que se fue perdiendo tal vez a lo largo del tiempo y que hoy es más evidente esa pérdida. Así que creo que la mejora de los espacios de expansión, la propuesta de usos mixtos y la promoción de la altura son los tres temas que a mí me interesaron para analizar un poco y para abrir la discusión sobre la evolución o revolución de la vivienda post-pandémica. Y para terminar, quería compartir una frase del libro El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser, que me pareció interesante en este momento donde, como decíamos antes, la presencialidad se plantea prescindible en los ámbitos laborales, y la frase dice: los expertos llevan más de un siglo pronosticando que nuevas formas de comunicación iban a condenar a la obsolencia a la vida urbana. Hace 100 años se suponía que el teléfono iba a ser innecesario en las ciudades. No sucedió así. Más recientemente se suponía que los faxes, el correo electrónico y las videoconferencias iban a eliminar la necesidad de las reuniones cara a cara. Y sin embargo, durante los últimos 20 años, el número de viajes de negocios se ha disparado. Para superar la necesidad humana del contacto cara a cara, nuestras maravillas tecnológicas tendrían que superar millones de años de evolución humana que nos han convertido en máquinas de aprender de la gente que tenemos al lado. Muchas gracias por escucharme. Bueno, felicitaciones también por este viaje, por todas las escalas, y nos deja pensando esta frase final. Todo nos deja pensando realmente. Hoy creo que hablamos de densificación de ideas y densificación de diseño, así que hay muchos comentarios muy, muy positivos también de la gente. Y vamos a invitar ahora a que se suban todos los panelistas, también Alicia y la arquitecta Andrea Santoro, nos va a acompañar también, Alicia Falconi, y vamos a hacer una sola pregunta, pero que es una pregunta muy, muy fuerte, es una pregunta que tiene una conexión emocional. Hablamos, y como decía que Mike introdujo esta idea de 3 layers como para pensar el tema, ¿no? La ciudad, el edificio y la unidad adentro de la vivienda. El escenario cambió absolutamente. La gente está cambiando. En estos tres elementos, ¿no? Nosotros como arquitectos, ¿qué tenemos que cambiar? Me gustaría que empieces vos, Diego, que ya hablaste de una ciudad distinta, de esta ciudad de Torres, que es un tema que, bueno, ha sido bastante discutido todo este tiempo, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Yo creo que los arquitectos tal vez tenemos que cambiar más que cambiar, ampliar el enfoque, digamos. Creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta que tenemos que participar desde varios lugares para aportar a la ciudad y a la arquitectura. Por eso un poco ahí decía que los arquitectos podemos proponer desde la morfología, desde el diseño, cosa que a todos nos gusta hacer, y viendo los excelentes trabajos y las presentaciones del resto de los panelistas es claro, pero también podemos repensar usos, repensar formas de usar la ciudad y tener una propuesta un poco más integral, desde el diseño, desde los usos, desde las codificaciones. Creo que eso le daría más riqueza a
a los espacios habitables, a las ciudades. Creo que la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, requiere que los arquitectos pensemos más allá tal vez de lo proyectual, que es con lo que salimos más entrenados en la facultad. ¿Y adentro de las viviendas? Tomo una frase de Mike con la que coincido mucho, y es la flexibilidad. Creo que lo que todos estamos viviendo ahora en estos nuevos proyectos, que incluso algunos están terminados y los tenemos que readaptar después de este año tan particular, es el pensar espacios más allá de su uso, es decir, espacios flexibles y donde ya la etiqueta de si es un espacio para vivir o para trabajar resulta ser secundario. O sea, son espacios para que una persona pase una cierta cantidad de tiempo, o cierta cantidad de personas, pero a veces esa diferenciación que se solía hacer entre locales de viviendas con determinada altura, locales de oficinas con otra altura, me parece que hoy ya empieza a quedar desactualizado. Son espacios de habitar. El habitar implica vivir, dormir, comer, trabajar, todo. O sea, la flexibilidad, creo y la vida útil de un espacio va a pasar tal vez por distintas instancias, o sea, de una instancia más habitacional a una instancia más laboral, etc. Isabel, vos hablabas mucho de las conexiones con el afuera, también el eje del bienestar. Para vos, ¿qué es lo que tenemos más que cambiar los arquitectos? No, coincido con Diego que creo que sería muy bueno llevar eso a la ciudad, que tenemos que hacer las ciudades más amigables para que puedan ser parte de esta misma, de este mismo envión, digamos, para que las ciudades no queden vacías, porque las ciudades son lindas y a todos los arquitectos nos encantan, pero debemos reconocer que hay cosas que no son agradables para la gente, si no, no habría este aluvión en la primera de cambio. Puede ser circunstancial o lo que sea, pero tenemos que reconocer eso como una falla de todos, que hay algo en la ciudad que está haciendo que la gente no se sienta cómoda. Entonces, de repente, todos los planteos que decía Diego me parecen muy interesantes. Y también yo le sumaría desde mi lugar dejarle un espacio al verde en la ciudad. Correrse un poquito en los proyectos, también coincido con lo que decía Diego, no solo pensar en el proyecto particular, sino ser un poquito generoso y darle a la ciudad espacios que pueden ser verdes y que pueden compartir de repente desde un proyecto, de repente puede enriquecer o la manzana o la cuadra o como un polo generador de situaciones más agradables, que también con el mix de funciones y la presencia del verde. Y nada, me parece que se puede llevar como este concepto que estamos viviendo en los espacios más abiertos y que la gente se está volcando, llevar un poco de eso también a la ciudad, creo que podría ser interesante. Y adentro de las unidades que estás haciendo, ¿cuál es el cambio que más como te sentís más responsable de hacerlo o lo que la gente más te pide como cambio? No, creo también este tema de las expansiones, este tema de la flexibilidad, que también nosotros lo hablábamos, es eso, es que uno ya no tiene que pensar, ay, este es el comedor, no, es una mesa que puede ser de trabajo, que puede ser de reunión, que puede ser para comer también, pero es eso, es eso, ya despegarse un poquito de esas etiquetas que claramente no son buenas a la hora de, esto también puede cambiar, no quiere decir que vamos a vivir así siempre, no quiere decir que vamos a trabajar siempre en casa, pues tampoco es sano, la gente necesita ir a un lugar, se necesita el intercambio, pero bueno, creo que
no sé si alcancé a decirlo en la presentación, pero en cuanto a la pregunta, yo creo que es una evolución, no es una revolución, porque la arquitectura es lenta, el cambio, la arquitectura es material, entonces el cambio es lento. Pero lo que creo es que esto nos puede dar un puntapié para realmente hacerlo, y es interesante tener a toda la gente de acuerdo en que hay que cambiar las cosas, porque nosotros siempre tenemos como la cosa muy inherente al arquitecto, querer cambiar y analizar distintas posibilidades, pero ahora tenemos a toda la gente de nuestro lado pidiendo cambios. Así que bueno, eso me parece interesante también. Y Viviana, la conquista del espacio interior. ¿Qué tenemos que cambiar en el espacio? Pero también vos asesorás a desarrolladores, ¿no? ¿Qué les estás diciendo que tienen que cambiar los desarrolladores en el concepto de las unidades? De las unidades a veces hay poco para cambiar. Pensé que me ibas a preguntar de los espacios comunes. Las unidades, cuando tienen los metros justos, hay un poco para trabajar en la materialidad, absolutamente en la iluminación. Se trata de con unos pocos o adecuados estímulos o operaciones poder dar otra calidad de unidad, ¿no? de vivienda. Porque realmente uno ve que lo que uno pueda aportar en esa instancia va a significar un montón, porque en muchas unidades el que compra llega con lo justo, y esto de estar pensando, como hay muchas unidades que se hacen, bueno, la entregamos y después el que entra cambia todo, es absurdo. Y yo creo que si uno, como interiorista, está en el equipo desde el principio, se puede perfectamente aportar para que el que entre encuentre que está perfectamente bien pensado el espacio, su iluminación, su aventanamiento, la relación de las cocinas y las áreas de apoyo con el resto, la flexibilidad, por supuesto, y depende del tamaño de la unidad, y si pero los paneles que es corredizos, los paneles, hay operaciones tan simples, que cuando uno está con el cliente particular delante y puede ofrecerlas, y puede ver su reacción, y puede empáticamente tener ese ida y vuelta, es fácil. Pero capaz, cuando uno está trabajando con desarrolladores que se animan un poquito, que un muro no hace falta que sea un muro, y sin embargo se va a poder cerrar y se va a poder integrar, pero de entrada no, es abierto, es flexible. Después... ¿Qué te pide, por favor, la gente que le hagas distinto de acá hace 2 años anterior en un diseño interior? Mucho de eso, de lo que hablamos, en los lugares de trabajo, las cocinas, que sea lo más sin barreras, ¿cómo se dice? Sin barreras posible, que sea amigable, que sea un lugar abierto, donde uno pueda pararse, sentarse de distintas formas, y armarlo de esa manera. Igual yo creo que falta un poquito. Yo creo que todavía estamos impactados por lo que estamos viviendo, y que definitivamente se va a volver a la ciudad. No tengo duda, este movimiento hacia afuera, y sí, entre estar encerrado y estar pudiendo pisar el pasto, ok, pero yo no creo que esto sea una migración tan fuerte. Yo también, Diego, estamos cerca, yo también tengo el estudio, sigo estando en Plaza San Martín, y bueno,
Lo que pasa que hay otro tema que es la seguridad. Hay que ver para qué vamos, qué nos va a quedar en la ciudad con cuán segura va a ser. Yo vi en este año cómo cambió bastante lo que pasaba en mi estudio, que era totalmente segura la zona, y hoy en día cuando baja el sol cambia. Y en eso también, porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que todo es que poniendo un verde hay que ver qué pasa con ese verde, que claro que es bienvenido, porque si la ciudad lo necesitamos, pero también tiene que estar todo lo demás, ¿no? Tiene que ser amigable de todo punto de vista, y yo creo que entonces, perdón que lo estoy haciendo largo, pero que este proceso va a volver, que estamos en el mismo proceso, que las casas de fin de semana son muy pocos los que se van a quedar en esas casas de fin de semana, porque lo veo, porque lo escucho todo el tiempo, porque la gente está haciendo movimientos y pidiendo cosas, pero un poquito provisorias. Es como, por ahora estoy acá, pero voy a volver. Son impresionantes las reuniones con los clientes ante proyectos nuevos, porque es la misma imprevisión y la misma incertidumbre que estamos con todo, que uno, nada, si se tiene que tomar un avión no sabe si el horario va a estar la semana que viene o van a cerrar todo. Frente a una casa, frente a un proyecto que lleva unos años hacerlo y que es, no sé, quiero hacerlo, pero no sé si voy a estar acá, si voy a estar allá, y yo creo que las ciudades son fantásticas y que tenemos todo tenemos que volver. Y yo no me fui, yo estoy en la ciudad. Bueno, vieron como nuestra interiorista habló mucho de las ciudades, y esto es lo rico de la multidisciplina. Dentro de esa visión también multidisciplinar, quiero sumar a la arquitecta Andrea Santoro, que es experta en un tema particular, que es nada menos que la envolvente, y en especial el tema de lo que son las ventanas. ¿Y qué es lo que la gente hoy está pidiendo? ¿Cuáles son las tendencias de cómo quieren sus ventanas? Estamos hablando de las casas de country principalmente, ¿no? En este éxodo tremendo que hay ahora a las casas de country, a los condominios. ¿Cómo quieren sus ventanas? ¿Cuáles son las tendencias que vos detectás, Andrea, desde MDT Argentina, que es una empresa de aluminio muy destacada? Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, me quedé con varias cosas que hablaron mis compañeros acá de panel. Un poco el tema que decía Isabel, de resignificar un poco ese espacio exterior-interior, que es una de las tendencias, ¿no? Yo creo que hay como dos tendencias bastante importantes, no solamente en la parte de country, como decís vos, sino también en la parte de la ciudad. Creo que ambas cosas tienen como las mismas tendencias, un poco ya se venían viendo hace bastantes años, el tema de la relación interior-exterior a través de grandes ventanas, en ancho y en alto, sí, pero con la pandemia esto todavía se intensificó más, y la verdad es que aparte de la ventana ser más alta y más grande, y en el ancho y en el alto también, es un poco también ese contacto que tenemos en la ciudad a través de la expansión al balcón, o al balcón terraza, o en el casa de country a la galería, o al jardín o demás. O sea que la ventana, como vos decís, es una parte muy importante del envolvente, y digamos, hoy en día desde las empresas también queremos dar un poco de respuesta a los arquitectos en esos temas y a los clientes, porque hay mucho pedido de eso, ¿no? De que la ventana sea lo más grande posible. Entonces, frente a eso, y a la vez que tenga la mejor visión, o sea, el perfil en el caso del aluminio, como es la parte que me toca, que sea lo más finito posible, lo más esbelto posible, cosa que con aluminio eso se puede lograr. Y a su vez también que las ventanas sean herméticas y sean estancas. Entonces, frente a eso, la corrediza, que es una de las tipologías más usadas, ha tenido también cambios, también paulatinos y lentos, como veníamos hablando, y una de las cosas que se hicieron en los últimos años, por lo menos desde la industria del aluminio también y desde la empresa nuestra, es el tema de las corredizas alzantes, ¿sí? Que nos da todo lo que es la funcionalidad de la corrediza, que es lo que todo el mundo quiere. En general los clientes piden corredizas normalmente, pero con la hermeticidad de una batiente, o sea, incorporando burletes en vez de felpas. Eso hace que
tengamos muy buena hermeticidad, muy buena estanquidad y tengamos la funcionalidad de la corrediza. Y a su vez Y hablando también, de esa hermeticidad, Andrea, sí, ¿realmente la gente pide la eficiencia energética teniendo en cuenta que las ventanas son mucho más grandes, hay mucho más vidrio? ¿Realmente lo piden? ¿Y cuánto se ahorra con esa, digamos, esa inversión inicial digamos, que genera, digamos, el DBH más la ruptura de puente térmico? ¿Cuánto bueno, te esa ahorras en la esa es factura? un poco la segunda tendencia que también veo en este último tiempo, que es el tema de la eficiencia energética, que es como un pedido no solamente de parte del arquitecto, sino también del cliente. Quiero pagar menos de luz, quiero pagar menos de gas, tengo mucha pérdida a través del vidrio, entonces hoy en día el hecho de combinar un DBH bueno, con buenas características, o sea, con buena cámara y todo, con una buena carpintería, sí hace que esta eficiencia energética mejore. ¿Qué respuesta dimos en estos últimos tiempos en el aluminio? La ruptura de puente térmico, las RPT, ¿sí? Que es, combinados con buenos DBH, permite, ¿sí?, ahorrar hasta un 40%, esto es importante marcar, de lo que son los consumos en las boletas de luz y de gas. Eso para el usuario es un golazo, ¿sí? O sea, Porque genera también es una amortización sobre una inversión mayor, pero que hoy es más sensible, ¿no? Porque como la energía siempre sube. Así que bueno, es un tema... sí, yo creo que es un tema como para seguir hablando, estas dos tendencias son las más indicadas, y un poco hablando de lo que decía Viviana también de la flexibilidad, y Diego también, las ventanas también hay tipo de ventanas grandes plegadizas también, sí, que permiten un poco esa interrelación entre interior y exterior, también de manera, digamos, muy consciente de buscar esa flexibilidad que tanto se está buscando en este tiempo de pandemia. Ventanas plegadizas, muy interesante ese recurso. Bueno, Eso un vamos poco a cerrar hablar. con Mike. Gracias. Bueno, un poco, vos hablaste de estos tres, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que cambiar, no? Y hablaste de estos tres también niveles que son la ciudad, el edificio en sí mismo y la unidad. ¿En qué están ustedes preocupados y ocupados en cambiar? Bueno, yo como lo dije antes de alguna manera, a nosotros nos preocupa mucho el tema económico, no personal, sino la accesibilidad a la vivienda. La descentralización creo que ayuda. Los códigos de la Ciudad de Buenos Aires incluso la están apoyando fuertemente. Eh, Creo que la enorme cantidad de edificios de uso mixto que aparecieron y en escalas chicas, como de relleno urbano, creo que también colaboran muchísimo. De hecho, en mi opinión personal, han posibilitado que se haga mejor arquitectura. Antes había que ir, por ejemplo, para hacer un edificio de oficinas, había que recurrir a un desarrollador grande, con un arquitecto grande, en un terreno grande, y eso daba como resultado pocos edificios y en general malos. Hoy en día tenemos eso muy expandido por toda la ciudad y en las afueras, y realmente los edificios son mejores. Entonces la ciudad se está llenando de mejor arquitectura y de mejores propuestas para vivir. El verde también, los grandes parques que antes estaban en 2 o 3 lugares que vas los fines de semana con el auto, hoy están tratando de estar repartidos en un montón de lugares. La OMS nunca habla de cantidad de habitantes por verde, sino que habla de distancia a los verdes. Tenés que estar a menos de 300 metros de un lugar verde mediano. Esos son pequeños aportes que vamos haciendo entre todos, desde las instituciones y del ejercicio profesional, a que todos tengamos mejor accesibilidad a los edificios. Y el tema económico fundamental es lo que dije antes, la densidad, la compacidad, todo eso ayuda a levantar la línea del VAR, que es el ejemplo que dije antes, para que más gente entre en el ruedo. Hoy en día en Argentina el 97% no puede elegir dónde vivir. Y un 54% directamente no existe. Entonces, esa es la parte que nos preocupa. ¿Cómo hacer para que el porcentaje, hablando en los términos de Boya, para que los porcentajes de gente que pueda acceder a elegir en dónde vivir y poder vivir en algún lugar digno y que cumpla con estas expectativas de las que estamos hablando, aumente? Esa es nuestra preocupación y creo que es parte de la tarea profesional de arquitecto, poder lograr todo esto que estuvimos diciendo
pero en lugares compactos y accesibles, porque la compacidad es clave. Esa es la preocupación nuestra. Bueno, creo que hemos tocado todos los temas, ¿no? Alicia, te escuchamos. ¿Viste siguiendo todo este debate? La verdad que muy bueno, les agradezco a todos y esto, viejos debates se han vuelto a mí también, porque bueno, esta cuestión de la accesibilidad a la vivienda es un viejísimo tema que venimos sin poder resolver, pero bueno, maravillosos las visiones, así que muchas gracias a todos. La verdad yo estoy contentísima con todo lo que han aportado y por lo que se ve en los chats, la gente también está muy movilizada, Sí. están agradeciendo. Creo que vamos a tener que volver sobre el tema de la vivienda, ¿no? Pero, sí, ¿qué temas tenemos en adelante? Como ven en pantalla, tenemos repensar la fachada en Argentina, seguimos repensando. Y vamos a tener a nuestro amigo Bill Marshall, como siempre, acompañándonos en este tema, también nos ha acompañado en otros, al arquitecto Argüello Pitt y a Zanotti, que forman un equipo buenísimo y ya experimentado también en Tendies, igual que Bill, a la arquitecta Sol Juárez, y después al arquitecto Edgar Dominón, que sí también es un veterano en Tendies. Así que los esperamos para la próxima, que es el 13 de mayo. Y después hay un tema que vamos a abordar en la siguiente, en el 3 de junio, que es arquitectura para el deporte, y que básicamente, como diría Tato Bores, esto lo digo porque me lo puso mi guionista, porque si no, no lo diría, se trata de estadios de fútbol, en su mayoría. Hernán, Sí, ¿quieres acotar algo? ¿Qué relación? Sí, estamos cerca de la Copa América, que es el 10 de junio, ya para ese momento, y si bien los estadios no van a recibir gente, pero los estadios son una oportunidad urbana, lo son, o sea, es una pregunta también, ¿no? Y queremos ver qué está pasando con algunos estadios que pueden ser como un lugar, así como dice, realmente esta palabra del impacto ambiental o del urbanismo, parece que hay mucho para hablar de todo el tema. Y bueno, y también tenemos algunas noticias para que nos quedaron cortas, porque una de las noticias que teníamos era justamente la que Viviana ya contó, que es la de Casa Foa, y te queríamos hacer todo un homenaje, Viviana, pero ya lo contaste. Bueno, por ahora si quieren llegar, pueden llegar a través de la web de Casa Foa. Y ahí, bueno, se van a encontrar con obras de Viviana y de otros estudios. Está bueno, obviamente por la pandemia no pudieron hacer otra cosa, pero bueno, parece que están atentos igual que todos. Si hay alguna posibilidad de presencialidad, ya lo van a hacer público desde Casa Foa. Así que bueno, felicitaciones, Viviana, estás allí. Y teníamos también del próximo evento una noticia respecto también una noticia o un comentario que queremos contarle de cómo el negocio del real estate puede asociarse también con el arte, y que es importante, y de hecho hay algunos arquitectos que lo han propugnado hace muchos años, pero en este caso es del estudio Ascuy, es la Torre Donaterra, que está en Pedro Goyena, ¿no? Sí, en Pedro Goyena, y está dentro del público el arquitecto Luis Grossman, que era uno de los que siempre decía que qué importante si la ciudad generara la posibilidad de que los promotores, como dicen los españoles, los promotores inmobiliarios incluyan arte de una manera como si fuera de planeamiento urbano, de código de edificación. Bueno. Y acá es una iniciativa privada de Ascuy, en esta torre de 22 pisos, recién terminada, con un premio Ascuy. Sí.
no, que además es una iniciativa privada, pero a través de un concurso, lo cual es Claro, bastante sí. interesante también, ¿no? Del premio Bueno, Ascuy, este concurso fue en la primera edición del premio Ascuy, y lo ganó el artista Diego Bianchi, o Bianchi, que es quien, si ustedes ven en las fotos que están en gris, esta escultura ondulante, que en alguna de sus partes también tiene algo muy interesante, muy actual, en alguna de sus partes tiene un procesador de desechos orgánicos para generar compost. Así que es doblemente, ¿no? Es un tema de ecología y además de arte en la arte urbano. Vamos entonces al sorteo por Instagram. Mañana van a estar los resultados y entonces vamos cerrando el evento con un enorme agradecimiento y lo hemos pasado creo que muy bien. Hoy nos tocó hablar de la vivienda, es hablar del bienestar. Enorme agradecimiento a las empresas nuevamente, que acá están todas empresas muy importantes que también nos están escuchando para hacer estos cambios, lo que tenemos que cambiar. Así que bueno, el aplauso lo vamos a hacer igual, es un aplauso que no es... Un aplauso chiquito. Muchísimas gracias, un aplauso, felicitaciones. Y Muchísimas bueno, gracias. Sigamos cambiando. Muchísimas gracias. Nos vemos el 13 de mayo en 10 experiencias para seguir compartiendo aprendizajes.